Perfecto. Bueno, este día miércoles, les damos la bienvenida a todos los espectadores de este gran programa como es el Vamos Somos Chilenos. Como siempre vamos a hablar sobre lo que suele ser la contingencia política nacional, lo que ha estado pasando estos últimos días referente a los candidatos presidenciales, las encuestas, lo que están marcando los distintos candidatos y sobre todo de el legado que nos va a dejar nuestro presidente actual, Gabriel Boric, de cara a los próximos 4 años. Hoy día nos acompaña, como siempre, Rodrigo Díaz Lluvero y también nos acompaña Martín Álvarez, junto a acá también Cristóbal Lain de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola. Gustazo. Muy bien. Hola, aquí estamos súper bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos hablando al tiro sobre el legado que nos va a dejar Gabriel Boric de cara a los próximos 4 años? ¿En qué condiciones va a tener que asumir el próximo presidente y a qué más que nada a lo que se va a tener que enfrentar? Ujú. Bueno, si me permite, Cristóbal, además saludar a Martín, saludar a la gente del programa Vamos Somos Chilenos y a, por supuesto, los que escuchan este programa, los que lo están sintonizando, viéndolo o solo por la oreja, contarles que, en mi opinión, no hay ningún legado. Legados dejan los gobiernos cuando poseen una cierta nota de dirección. Y este gobierno no tiene ningún significado. Y eso es un gran fracaso de este gobierno. O sea, no hay nada. No hay nada. Yo creo que si alguna dirección, entre comillas, tenía este gobierno, era una dirección delirante, expresada en el primer proyecto constitucional. O sea, pero era una dirección que no era tal tampoco. Era un charquicán de tonterías. Y eso, por supuesto, fue rechazado, pero de manera mayoritaria por la sociedad chilena. Y desde ahí en adelante este gobierno se transformó en una especie de, ¿cómo diría?, de cabilderos que trataron de exaltar la imagen personal de una persona que nunca estuvo preparada para el ejercicio del cargo de presidente de la República y que se le notó. Yo creo que, y conviene decirlo acá, podría yo establecer un paralelo con lo que ocurrió o lo que describía Ortega y Gasset tratando de caracterizar el fascismo italiano. Ortega bien anotaba que el fascismo italiano carecía de una nota de dirección y ellos nunca apostaron a tener esa nota de dirección. Para ellos lo importante era el poder y mantener activo o en caliente al movimiento que, más por una cuestión de ímpetu en el pura energía desplegada, que por una cuestión de ideas, por lo tanto, sostenían a un determinado conglomerado en el cargo, que fue el caso del fascismo. El fascismo en Italia entonces era un movimiento que era un despliegue de energía, pero carente por completo de una nota de dirección a los que no les interesaba tenerla porque para ellos lo importante era conservar el cargo. No importa si había que disponerse a decir A o disponerse a decir B. También me hace pensar lo que han sido los populismos en América Latina, como bien los describió Laclau. ¿Ah? Es la idea de un significante vacío. Da lo mismo, tú lo llenas con el contenido que sea necesario para estar en el cargo, por decirlo así, ¿no? Para mantener caliente el vínculo entre ese liderazgo y las masas que te aclaman, pero nada más. Entonces, ¿qué huellas dejan movimientos como esos? No dejan ninguna huella. Todo es plano, si tú lo observas bien, son movimientos carentes de dirección y yo creo que eso es evidente que le pasó a este grupo de personas que, dicho sea de paso, de no ser por lo ocurrido en 2019, jamás habrían llegado al ejercicio del gobierno. Eso. Así es. Sí, yo quiero hacer ahí yo creo que este gobierno deja un legado, pero un legado de para mal. ¿Ah? Yo creo que nunca se va a olvidar en los casos Fundación y toda la plata que se ocupó ahí se malgastó.
las deudas que dejó y va a dejar acá en materia de vivienda, el desempleo en cifras tremendas con la candidata del oficialismo cuando fue ministra del desempleo, por así decirlo, llegando a cifras sobre el 10% en materia de desempleo femenino. La crisis de seguridad, el aumento de la crisis de seguridad, el no respaldo a carabineros, un estado de excepción en la macrozona sur durante prácticamente los 4 años de gobierno y sin ningún avance en solucionar los problemas que vive esa zona. Tenemos la nula reconstrucción acá en Viña del Mar en los incendios, no se hizo nada al respecto, el ministro Monte nunca se puso los pantalones y sigue en el cargo, se ha mandado pura embarrada, si lo mezclamos ahí, lo sumamos las deudas en materia de vivienda. Después tenemos la migración ilegal descontrolada que la planeaban solucionar con un megáfono. Ahí salía, no sé si recuerdan el video con Carolina Tovar, la frontera, y el megáfono que venía a solucionar el problema de migración. Llevaban la bandera de la educación y terminaron por hundirla. Lo podemos ver en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, en Las Tarrias. Y, y el último, destruyeron a la familia Allende, destituyendo a la senadora, hija de Allende, y a la nieta, que la sacaron del cargo por el caso de la casa. ¿Ah? Mm. Sí, no, yo concuerdo completamente. O sea, yo creo que si algún legado nos deja este gobierno, más que un legado, yo creo que eh, el legado que nos deja es que nos mostraron la verdadera cara de lo que son las ideas de izquierda. Al final, más extrema o menos extrema, ya nos vamos dando cuenta de que al final todo es lo mismo y lo han demostrado. Por ejemplo, en su momento, Antonio Gramsci, que fue uno de los fundadores del comunismo, en su momento economista incluso y, y reconocido marxista, en uno de sus libros de introducción al marxismo decía que es necesario destruir el aparato de hegemonía de la burguesía y construir uno nuevo para el proletariado, impidiendo que la minoría burguesa reconquiste el poder. Y para mí eso es exactamente lo que hemos visto en este gobierno de Gabriel Boric, ha sido la deconstrucción total de lo que es el aparato estatal. Destruyeron las Fuerzas Armadas, destruyeron la educación, destruyeron la salud, donde por ejemplo incluso hasta hace poco, y hasta este grado de extremismo ha llegado, de que se rechazó la ley de presupuestos 2026 porque querían básicamente quitarle, o sea, ni siquiera quitarle, dejar salud aún con menos dinero para entregárselo a la cultura. Es decir, lo que estamos viendo es una deconstrucción completa de lo que es el aparato estatal, para esta misma frase de Gramsci, e impedir que el próximo gobierno, que claramente va a ser de derecha, pueda ejercer gobernanza y que ellos mismos vengan, como siempre hacen, a vender las soluciones a la gente y, bueno, intentar llegar al poder de nuevo. No sé qué les parece Yo, esto a usted o qué le parece a usted, Rodrigo Díaz. no, yo tengo una mirada un poco diferente, porque la verdad, Cristóbal, a ver, los conceptos de derecha e izquierda son conceptos que están en permanente tensión y hoy día hay una necesidad de tratar que estos conceptos sobrevivan y se les está tratando de dotar de ciertos contenidos, pero eso no está pacífico, no ha terminado de cuajar. Pero mientras tanto, uno ya cuesta caracterizar este gobierno como un gobierno de izquierda. Mira, la izquierda en su sentido histórico, siglo, parte del XIX, del siglo XX, ese proyecto histórico sucumbió, fracasó, ya no va. Mira, ya en los fines de los 90, una de las últimas internacionales socialistas, bueno, que yo recuerdo, decía como una definición mínima de izquierda, que allí donde están los que sufren y allí donde están los que provocan ese sufrimiento, un hombre de izquierda está con el del lado del que sufre. Pero eso sería casi una definición de cristianismo también. Eh, la verdad, no se lo, no, ya no existe un consenso claro de qué es un proyecto de izquierda. Sí te puedo decir que lo que hubo acá en Chile es un remedio. Ya que tú citaste a Gramsci, permíteme citar a Marx de nuevo, ya lo he dicho en este programa. El Marx de juventud decía que en la historia lo que se vivió como tragedia se repite como farsa. Esto es una farsa y no se han enterado. Mira, yo deseo sinceramente exhortar, aprovecho este programa, a todos los jóvenes. Miren el mundo tal cual es, no con ideas recibidas, no con caricaturas de la realidad. Este es otro mundo, créanmelo, no tiene eso.
comparación con el mundo que yo viví cuando era joven. Es otro mundo porque la realidad cambió. Otra noción del tiempo, del espacio. La economía no está funcionando igual, es distinta. Los ritmos de acumulación son distintos. Entonces, qué es lo que hace un verdadero rebelde? O sea, si la rebeldía es herencia de la izquierda, una verdadera persona de izquierda, conservando esa herencia, lo que haría sería estudiar profundamente el tiempo actual para desde ahí proponer una solución. Y eso no existe. No es de una persona de izquierda el que se pone una polera del Che Guevara y después se va a tomar un pisco sour en el barrio más caro de Santiago. O un tipo que dice que cree que rebeldía significa tomarse la universidad. Ya a estas alturas hay que ser, perdónenme, un imbécil, un perfecto imbécil para creer eso. Y eso es lo que nos está ocurriendo porque somos un país muy adelgazado en términos culturales, mentales. Entonces, superar esto va a requerir tiempo. En el interín, yo me mantengo en lo que acabo de decir. Esto es un gobierno vacío, vacío de contenido, vacío de significado. Creo que, ya, si tuviera que usar una caracterización más adecuada al tiempo actual, populista. Populista en el sentido más propio de Laclau. Es decir, un significante vacío que lo vamos a rellenar con cualquier cosa, como fue Michelle Bachelet. Bachelet era la Virgen de los Vázquez, la Virgen de Andacollo, se le paseaba en anda. Era el significante vacío por antonomasia. Y Boric intenta un poco jugar con eso. Miren las ideas con las que llegaron al gobierno y ver hoy día a Boric solo le falta pintarse de negro, weón, y ponerse un traje camuflado y subirse al tanque. El rey, el campeón de la doctrina de la seguridad nacional ahora. Entonces, ¿qué hay debajo de un personaje que se da vueltas de carnero con esa facilidad? La verdad, hay aire, no hay nada, no hay ningún secreto. Eso. Así es. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Un gobierno vacío, totalmente incapaz. Oye, y el Cristóbal tocó un tema del presupuesto que se rechazó. Y eso es peligroso, porque si uno lo ve más allá, el gobierno está provocando que se recorte de alguna u otra manera en algunas cosas dinero, y es netamente, eh, mi teoría es para que después cuando asuma el próximo gobierno, va a estar amarrado de manos y va a tener que hacer recortes en distintas cosas. ¿Y a qué le van a echar la culpa? Al gobierno que va a asumir. Y ahí se están Mm, preparando desde ya para salir a las calles. Y el que va a ser opositor, el principal opositor, el que hoy día está en La Moneda. Y ya lo mm. podemos ver cuando en cadena nacional sale hablando en contra de José Antonio Caz, con los 6.000 millones. Coincido. Creo que lo hemos hablado en un programa anterior, pero sí, el nivel de incertidumbre que se genera en relación a cuál va a ser la conducta de la futura oposición, cuáles van a ser los márgenes de acción para un gobierno que llega prácticamente atado de mano en materia presupuestaria y que va a tener una alta presión social de ciertos grupos que empiezan a despertar ahora en el último año de este gobierno, colegio de profesores, colegio médico, etcétera, la CUT, todos cooptados por el PC. Los colegios de periodistas que existen en el país están todos cooptados por el PC, eso es la verdad. Entonces van a empezar a poner el grito en el cielo. Está por verse cuál va a ser la reacción de la sociedad chilena al respecto. Yo creo que no va a ser la misma que el 2019. No, no va a ser la misma, también creo lo mismo. Va a haber un repudio ahí en algunos, Así un es. poco más. Oye, a todo esto, estábamos empezando perdona Cristóbal, la conversación del día de hoy, y tú, Martín, me preguntaba por el último debate, que yo no vi, ¿ah? Pero sé que se hablaron de ciertos temas que sería interesante que lo pudiéramos abordar, ¿ah? Por Sí, ejemplo, fue dime. el debate de Archie. ¿Ah? Estuvo más interesante que el del otro día en Canal 13. ¿Ah? Hubo más confrontación. Eduardo Ortiz parece que en la mañana no se tomó la pastilla, no sé, pero andaba bastante exaltado. Eh, Ahí hubo un tema también con la noticia que salió ayer de Punta Peuco, que se va a cerrar, y le preguntaron a Johannes respecto a si indultaría o no a las personas que están ahí de 90, sobre 90 años.
Y bueno, lo normal de los debates, contingencia y seguridad, inmigración, eso fue lo que más se habló en el debate de ayer en Archie. Mm, interesante. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes este tema el tema de indultar eventualmente a personas, por ejemplo, a Krasnov, que ya lleva bastantes años? Bueno, a los que están ahí metidos en estos penales cumpliendo pena desde hace bastante tiempo. Eh, ¿Hay que indultarlos bajo qué condiciones o no hay que indultarlos bajo ninguna? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cristóbal? Ahí sí. Ah, ya, ahí sí. Bueno, yo tampoco pude ver el debate presidencial. ¿No? Eh, Ahora no estoy muy claro sobre lo con que conversaron los candidatos más o menos en el tema de los indultos. No sé si me podrían actualizar tal vez un poquito para poder emitir mi opinión. Más Mira, que digamos, nada, perdón, dale, dale. no, es que las personas ahí que están acusadas por todos los delitos de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos cometidos en dictadura, gobierno militar, como lo quieras llamar, ya tienen sobre 90 años. Entonces comienza la duda de algún sector sobre si se indultarían. Muchos tienen Alzheimer, otros tienen cáncer. Básicamente es un geriátrico. Así es. A mí, Y a mí bueno, al final, particularmente me eh, gustaría decirles una cosa, porque yo conozco este tema de los derechos humanos más o menos de cerca, ¿eh? Yo he sido abogado en causa de derechos humanos. Eh, y yo creo que en este país, cuando había que juzgar a ciertas personas, no se les juzgó. De hecho, un rol importante en esa materia lo jugó la transición. Augusto Pinochet se le garantizó, yo creo que eso fue uno de los pactos no escritos de la transición, que no se le iba a juzgar. Se juzgó a alguna gente, pero no a todos. Piensen ustedes también en la enorme contradicción que implica que el yerno de Pinochet no solamente estuvo haciendo pingües negocios con el Estado en distintos gobiernos, sino que incluso en este eh, tiene garantizado el negocio del litio por muchos años, siendo el yerno de ese terrible dictador del que hablaba tanto este gobierno y termina haciendo negocios con él. Es decir, hay un cierto nivel de impunidad que ya no se resolvió, ya las cosas fueron lo que fueron. Entonces, frente a esa situación, hoy día los mismos defensores de derechos humanos, en nombre, digamos, usando el concepto, pretenden hacer una justicia tardía con personas que ya llevan, efectivamente están sobre los 80, van a cumplir 90 años de edad, tienen enfermedades terminales muchos de ellos, y están en los penales. Y por derecho humanitario, cuando tú estás en un penal, en esas condiciones se transforma en un trato inhumano y degradante. Entonces, por el mismo derecho humanitario que algunos invocan, tú a esas personas que ya están próximas a la muerte, no las puedes mantener encerradas en un penal, sino que es bueno que les den la posibilidad de cumplir lo que les resta de condena en prisión intradomiciliaria, por ejemplo. Pero parece que pretenden ser los chivos expiatorios de un grupo de personas que se niega a aceptar que en este país, bueno, cuando hubo que aplicar justicia, cuando se pudo hacer, a ciertas personas ya no se hizo. No se hizo, esas cuestiones terminaron así, esa es la realidad, así lo veo yo. Ha pasado el tiempo y hoy día quedan en las cárceles presos por estos delitos que son muy graves, pero que ya yo creo que también por el mismo derecho humanitario que se invoca, por los mismos derechos humanos, creo que muchos de ellos deberían estar ya en sus casas y no en estos recintos penitenciarios, porque esto ya es un abuso y no termina siendo justicia tampoco. Ah, y agregar que el tema Venganza. de los derechos humanos es un tema muy delicado con el que se han hecho una instrumentalización indebida, a mi Sí, juicio. Yo creo que el Partido Comunista es un partido extremadamente irresponsable que están dispuestos a exacerbar y a usar cualquier cosa para obtener réditos electorales de corto o mediano plazo. Y haber instrumentalizado los derechos humanos
en el contexto de esa inmoralidad que fue el mal llamado estallido social, lo encuentro aún más grave. Es decir, eso fue una manera de bajarle el precio, un tema que es extremadamente importante. Comparar el gobierno de Sebastián Piñera con una dictadura simplemente es No. una inmoralidad. Bueno, eso es lo que yo les puedo decir al respecto. Sí, no, bueno, referente al tema de los indultos, bueno, yo creo que claramente denota la doble cara que suelen tener estas personas de izquierda y sobre todo este gobierno, que al final tenemos que recordar que llegaron al gobierno con el discurso de los derechos humanos, de que jamás debe haber violencia, siempre debe existir un diálogo, y sin embargo al final llegaron al gobierno por medio de la violencia en un estallido delictual que se quemó Chile, y en la presidencia comenzando a indultar a todas estas personas que cometieron y ejercieron violencia por razones políticas. Entonces, al final siempre se muestra una fachada, pero con los actos ya nos vamos dando cuenta de cómo son realmente. Y no sé qué pensarán ustedes, pero a mí yo no sé cómo se podría hacer para que los jóvenes, sobre todo, y la gente en general se diera cuenta de cómo son estas personas realmente. Porque igual es un temazo. ¿Martín? Bueno, como dice Cristóbal, es un temazo y está complicado porque la juventud hoy en día cada vez lee menos, se informa menos, se queda solamente con la portada de las noticias, no tiene pensamiento crítico y es mucho más fácil así lavarle el cerebro y poder meterle una ideología. ¿Ah? Y lo podemos ver en los colegios también. Porque la mayoría de los profesores tienen su ideología marcada y de alguna u otra manera se la imparten a los alumnos en las universidades públicas, por ejemplo, en la Universidad Playa Ancha, lo podemos ver en la Universidad de Valparaíso, también se puede ver en algunas facultades de la Universidad Católica de acá de Valparaíso también, en especial la de pedagogía, está muy marcado el sector político de izquierda y en las federaciones también están tomadas por la izquierda. Entonces, poder hacerle entender a la juventud cuáles son las ideas correctas o quizás no hacerle mostrar las ideas correctas, pero que tengan un poco de pensamiento crítico y duden de lo que está pasando, es más complejo. Eso, yo agregaría eso, simplemente eso. Lo último que dijo Martín, me lo quedo. Pensamiento crítico, libertad de conciencia, examinar la realidad como es. Eso debe ser el incentivo permanente en todas las instancias en las que nos encontremos. Los derechos humanos, como cualquiera de estas realidades que a veces uno visita, bueno, son un tema importante, pero los temas, muchas veces los más delicados, pueden desquiciarse, sacarse de su quicio, desnaturalizarse. Entonces, por eso es tan importante introducir el pensamiento crítico. Mira, la tradición liberal, de la que yo no me siento tan parte, pero la tradición liberal siempre le enseña a las personas a desconfiar de las autoridades en general, desconfíe de toda autoridad, o sea, introduzca la sospecha en lo que le están diciendo. Bueno, así hay que ser. Y atreverse a decir que el rey está desnudo. Es decir, muchas veces ocurre que estamos con un tema noble, loable, pero se ensucia por otro tipo de intereses. Bueno, hay que saber ver dónde están colándose esos intereses que no corresponden y que están manchando, ensuciando un tema que por sí mismo, en teoría al menos en abstracto, es loable eh, y de la más alta importancia, ¿no? Eso. Claro, exactamente. Yo para concretar y también ir finalizando, que ya nos van quedando 2 minutos de este bloque. Más allá del pensamiento crítico, también lo que yo añadiría, por lo menos en colegios o universidades, es también entregarles la correcta información a los estudiantes, porque digamos que nosotros podemos tener un gran pensamiento crítico, pero si lo ejercemos en base a una información que está orientada hacia ciertos sectores, nuestro panorama para pensar críticamente también se ve reducido. Entonces, me parece que los alumnos debían tener la posibilidad de evaluar el panorama completo antes de formar su pensamiento, su opinión sobre ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en universidades hace poco tuve que hacer un trabajo y la materia que me dieron para hacer ese trabajo fue completamente cerrada a lo que son educación con justicia social, por ejemplo. Y no podía salirme de ese tema, no podía hablar en contra de eso. Entonces, ejercer el pensamiento crítico cuando no te dejan salirte de cierta estructura igual
es complejo, entonces yo añadiría algo más integral, tal vez no tan ideologizado por parte del Estado. No, está bien, pero si te invitan a la educación con justicia social, tú puedes aprovechar la oportunidad para decir, bueno, ¿qué entendemos por justicia social? ¿Y qué Claro. entendemos por educación? O sea, hay, hay un amplio campo para hablar ahí. Bueno, eso. Así es. Bueno, parece que está terminando este bloque. Nos vamos a una pausa comercial, ¿o no? Ya, pues. Entonces, vámonos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta en el segundo bloque. Así que nos vamos y volvemos en unos instantes más. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya de vuelta aquí para la segunda parte del programa del día de hoy. Les está hablando Rodrigo Díaz Lluero. Estoy en compañía de Martín Álvarez, Cristian Leinbach, junto al equipo de Vamos, Somos Chilenos. Y antes de entrar a esta segunda parte, quisiera señalarles que en nuestro próximo programa ya será el último antes de cara al acto electoral que nos convoca, que está sin dejar dormir a un montón de gente. ¿Ah? Redoble de tambores, mucho nervio. Así que ahí, Cristóbal, Martín, desde ya nos vamos a tener que comprometer a llegar con la mayor información, ojalá información de primera mano, esa que no circula habitualmente en los medios, como para hacer los últimos comentarios, sin por supuesto ya dar a conocer nada, porque ya entramos en la etapa de veda electoral. Y bien, así que ese programa va a estar muy bueno, se lo digo desde ya para que no se lo pierdan. Bueno, entrando en la materia, en esta segunda parte del programa, me gustaría que pudiéramos seguir hablando de lo que fue este debate de Archie. Estaba mirando la cobertura que le dieron los medios, fue bastante, y una serie de temas que se abordaron. eh, Entre otros, el tema Punta Peuco, algo vimos en el bloque anterior, pero también están los temas de migración, que se abordó el problema de la violencia en los liceos y en general el tema de la educación. Al respecto, hay que contar que ya están de vuelta los overoles blancos, ya están las noticias que ha habido nuevamente incidentes en el INBA, que vengo a ver, leo y veo con sorpresa en las noticias del día de hoy del Mercurio de Santiago que estos overoles blancos agredieron a un profesor del Instituto Barros Arana, del internado, con un martillo y fueron sorprendidos además con bombas Molotov. Entonces, eh, Cristóbal, Martín, ¿qué pasa con la educación en este minuto? ¿Qué vamos a hacer para intervenir a fin de que este tipo de actos, de este tipo de situaciones, la violencia que está instalada en la educación, no solo con el tema de los overoles blancos, sino que en general, ¿cómo hacemos para desterrarla de las aulas? ¿Por dónde abordar este problema? La palabra, Cristóbal, Sí, cuéntanos. sí, bueno, desgraciadamente yo creo que hemos visto, bueno, sobre todo desde que comenzó este gobierno, claro, un grave deterioro en la educación, sobre todo lo que es la educación pública, porque si bien si nos comenzamos a pensar, igual podemos darnos cuenta y llegar a la reflexión de que al final el tema de la educación es un tema, pero solo cuando hablamos de educación pública. Estos mismos problemas no los vemos en el sistema privado, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que acá lo que se debería aplicar es algo que no me gusta mucho, pero creo que es a lo que vamos llegando y es a una intervención estatal, digamos, para no ver más lo que es violencia en los colegios y de alguna forma ver cómo poder hacer para repuntar la educación. Si no me equivoco, esto pasó en la etapa de Bachelet, el liceo, el famoso Liceo Nacional, está ubicado dentro de uno de los mejores liceos de Latinoamérica y actualmente está, si no me equivoco, se desplazó hacia el puesto número 200. Si a eso también le estamos sumando, pues no sé, por ejemplo, yo el otro día vi un video en redes sociales de cómo en un colegio público un escolar sacó un cuchillo para agredir a otro. Ahora estamos viendo el tema de las bombas Molotov. Y también si le sumamos aún más las famosas declaraciones que dijo Leonardo Artés en el último debate sobre que él dijo de estoy con los alumnos y estaré incluso con ellos, con aquellos que tiran la bomba Molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Entonces, eh, para mí claramente debería haber una intervención, debería haber más seguridad y,
un mejor uso de los recursos al fin y al cabo. No sé qué vayan opinando ustedes, porque igual es un tema bastante complejo y difícil de abordar también, porque cuando hablamos de educación, cuando hablamos de colegio, hablamos de también menores de edad. Así es. Es un tema complejo, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de los dichos de Eduardo Ortega. O sea, para mí esas personas que andan lanzando bombas Molotov en el Liceo Nacional, Instituto Nacional, son delincuentes. O sea, no sé quién podría decir que no. Y además no se sabe ni siquiera si son estudiantes del instituto porque andan todos camuflados, encapuchados y no se identifican. Pueden ser hasta personas externas, financiadas probablemente y lo voy a decir por el Partido Comunista, porque todos esos grupos son financiados, porque si no, ¿de dónde sacan tanta plata para todos los días estar comprando cosas y estar lanzando bombas molotov? Y lo hemos visto, por ejemplo, pasando a otro tema con el tema de la violencia en los colegios, no es lo emblemático, pero en los colegios municipales, que es donde mayor pasa, si no me equivoco, en Temuco hace un par de meses, la municipalidad había puesto un detector de metales para entrar al colegio, para evitar que entraran cuchillos y todo elemento cortopunzante, incluso pistolas, se han visto en los colegios. Y no sé si el SLEP o el Ministerio de Educación mandó a sacar el detector de metales. Entonces, ahí uno se da cuenta de qué parte está o no, están avalando la violencia, no quieren que haya orden, qué quieren lograr con la educación pública en Chile. Es un tema súper complicado, falta orden, falta que se aplique la ley en los liceos emblemáticos, si no son estudiantes, son delincuentes. Imagínense, agredieron a un profesor con un martillo. Eso es inaceptable. Es un tema tremendo porque está, claro, la ideologización de ciertos ámbitos de la educación por parte de ciertos partidos, como el Partido Comunista, un partido que no debería existir a mi juicio. Son gente irresponsable. En una sociedad normal, a muchos de estos dirigentes que han hecho este tema de infiltrar liceos, meterle, meterle ideas, una visión deformada de la realidad a niños en etapa de formación, a los que hay que dejar que piensen por sí mismos. Eso hay que entregarle las armas para que piensen por sí mismos y no para tratar de modelarlo. La gente así debería estar presa. Pero dicho eso, la violencia, mira, la violencia en el ámbito de la educación está presente más allá de ese puro factor. Había una obra de un español, no recuerdo el nombre ahora, llamada El Panfleto Antipedagógico, donde él diagnosticaba dos problemas como los problemas centrales de la educación actual en España. Violencia y nesciencia, decía. Violencia de los alumnos hacia los otros alumnos, de los alumnos hacia los profesores, de los apoderados hacia los profesores. Es decir, los planteles educacionales están rodeados del fenómeno de la violencia más allá de las molotov. Eso es muy frecuente ver compañeros que se agreden hasta prácticamente matarse. Eso, y entonces hay que examinar también qué hay detrás de eso. Yo les adelanto mi visión de las cosas. Por eso soy tan enemigo de cierta rama del liberalismo, un liberalismo que es relativista, que descompromete valóricamente al Estado. Yo creo que las sociedades necesitan de un horizonte de significados compartidos y de valores compartidos. Hay una cierta idea de verdad que no podemos abandonar. Los mismos valores de la nación son esenciales y deben ser transmitidos. La identidad tiene que ver con sentirnos parte de algo, de una mirada común de las cosas. Y cuando tú pierdes eso, estás a la intemperie, vives en la angustia. Estamos viendo a través de estos problemas en la educación, también vemos el fracaso de una mirada acerca de la sociedad. El ser humano no es la suma de puras individualidades. Eso hay que entenderlo de una vez. Pero así son los delirios de los liberales muchas veces. Perdonen que me descargue contra los liberales, pero tendrán que responder también por lo que han hecho. Yo soy testigo y en los tiempos míos que yo fui estudiante, por lo menos en una época, me tocó tener ese tipo de profesores. Profesores que tenían una cierta idea disolvente de la sociedad, que les repugnaba la idea de verdad. No, ¿qué es eso de la verdad? La verdad según quién.
Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prédicas. Yo insisto, una juventud a la intemperie, carente de un horizonte de significados compartidos, se angustia. La angustia te lleva a dos cosas, a la violencia y a la droga, y al consumo. Eso es inevitable. Y al alcohol también. Y el alcohol te saca el indio también, pues, te saca lo peor. Bueno, y el otro elemento que agregaba este panfleto antipedagógico es la nesciencia, uso las palabras tal cual. Si lo buscan en el diccionario, es como una ignorancia superlativa. Es una ignorancia donde el que la padece se complace en su propia ignorancia, no quiere salir de ella. Y ese es el otro tema, digamos. O sea, hay una renuncia a la enseñanza de los contenidos con un cierto nivel de rigor y desarrollo. Y eso es muy preocupante. Yo a veces digo, qué diablo está pasando con eso? O sea, es un poco bajo la premisa de que yo aprieto, busco en Google la respuesta que necesite y punto, digamos. Yo creo que eso es muy complicado. Eh, no se reprueba a nadie en un establecimiento, eso es muy complicado, eso es muy, muy complicado. La idea de bajar de los patines, ¿se acuerdan de Izaguirre? La teoría de los patines, qué barbaridad el daño que le han hecho a la educación. Bueno, pero en cuanto a al tema de la violencia, bueno, hay que pensar en una política de control de orden público, pero hay que pensar más allá, yo insisto, porque no lo vamos a llegar a resolver solamente colocando detectores de metales, por más que en algunos lugares sí son necesarios. Pero no fue solamente este tema, también se habló de migración. ¿Algún comentario sobre lo que está pasando? ¿Cómo ven ustedes la promesa de campaña que ha realizado especialmente Kaiser y Kast en orden a que van a blindar la frontera de alguna manera? Van a aplicarle candado a la frontera. ¿Es posible? ¿Ustedes lo ven factible? Bueno, el tema de las fronteras igual suele ser un tema bastante complejo, sobre todo si hablamos de que estamos en un mundo completamente globalizado, donde la inmigración es visto como algo positivo y muy justificado, donde no se suelen tomar en consecuencia el impacto cultural y la pérdida de soberanía que generan los países. Ahora, sin embargo, hablando de las promesas de Kast y Kaiser, que al final, bueno, básicamente comparten el mismo punto, me parece que hay que tener, antes de ingresar a hablar sobre el tema, me parece que hay que tener en consideración de que José Antonio igual es una persona que, si llegase a ser gobierno, es una persona que se sometería a los organismos internacionales como la ONU y este tipo de organizaciones que promueven la inmigración. Entonces, por el lado de José Antonio me genera ciertas dudas ¿ya? Sobre cómo lidiaría con la ONU, que es el organismo internacional que más promueve las políticas migratorias. Y por el lado de Johannes, al menos yo personalmente me quedo más tranquilo. No sé qué pensarían ustedes respecto al tema. Ah, aquí percibo un voto para Johannes, yo creo. Eh, Yo es un tema complejo, sí, sí. Yo creo que está, por lo menos José Antonio está prometiendo harto y está a sus votantes, él está subiendo las expectativas bastante y le van a cobrar la palabra. Yo creo que al gobierno que asuma después, el 11 de marzo, le van a cobrar la palabra. Entonces hay que tener cuidado con lo que se promete, porque si realmente no lo hace, le va a doler. Porque sabe que la frontera, sabemos que la frontera chilena es muy grande, muy extensa. Y claro, él planea expulsar a miles de inmigrantes ilegales. ¿Cómo? No, no lo sé. Yo lo vi hoy día en el debate y dijo que tomen sus maletas y se vayan porque cuando él asuma va a ser mucho peor. Entonces lo está incitando a irse antes de que él asumiera. Ese era como que se vayan voluntariamente y no sé si se vayan a ir voluntariamente. Lo veo muy complicado. Es un tema muy complejo. También identificarlo, saber quién está ilegal. Kaiser plantea llevarlo a un campamento. Entonces es muy complejo. Así es un Claro, tema. exactamente. Y sobre todo porque al final, por ejemplo, Johannes Kaiser, él ha dicho abiertamente de que si él llega a ser presidente se va a salir inmediatamente de todos estos organismos internacionales. José Antonio no ha dicho lo mismo. Entonces, José Antonio que está prometiendo sacar a los inmigrantes, el tema fronterizo, yo me pregunto al menos cómo lo va a hacer cuando llegue a la presidencia y se tope con los organismos internacionales que no van a estar a favor de eso claramente. ¿Cómo va a lidiar con eso? Con esa presión externa hacia el gobierno. Y perdón, Cristóbal, ¿de qué organismo se quiere salir de Kaiser?
¿Todos los organismos con los que Chile tiene alguna membresía? ¿Todo organismo internacional o solo algunos? Yo tenía entendido que de la mayoría de los organismos internacionales, Sí. incluso se habló de salirse del Banco Central. De ese nivel estamos hablando. Ya, ¿y tú lo Yo, ves yo factible? ¿Ah? escuché que se iba a quedar con la Asamblea, ¿no? Solamente de las Naciones Unidas. Solo iba a participar de la Asamblea. Ya. Claro. Todos los otros organismos más chicos se iba a salir. Bueno, ONU Mujeres, me imagino, y todo eso para afuera. Claro, el tema de la seguridad, el comité de seguridad, todas esas cosas. Sí. Es complejo igual, estamos en un mundo muy especial. De hecho, siempre se ha dicho, siempre se decía que la política internacional es, ante todo, la que va a fijar el rumbo de tu política interna. O sea, si hay una política que hoy día está absolutamente interconectada, intercomunicada, de la que somos, pero profundamente dependientes, es lo que pasa en otras latitudes. Y no sé si conviene que Chile apueste a una suerte de aislacionismo en materia de organismos internacionales. Más bien Chile yo creo que debe estar presente, participar y dar su opinión. Tener su opinión clara, sí. No tenemos por qué condescender con cada cosa que venga de alguno de estos organismos, digamos. Ni hacer propias estas agendas, que son recomendaciones, a veces, claro, dicen que son recomendaciones, son verdaderas camisas de fuerza que se quieren imponer, pero depende mucho del gobierno, de cada gobierno interno, de cada gobierno local, perdón, si tú esa recomendación la transformas en ley o no la transformas en ley. Puede quedar en el rango de mera recomendación simplemente, Ese pero es Sí, porque ese es el tema, pero ahí depende del color de la visión de cada uno, pero eso no implica que tú tengas que contar con cada uno de los organismos que existen. Yo creo que Chile debe mantener una posición de estar ahí a la expectativa, de mantenerse eh, presente en las distintas instancias internacionales que pueda haber. No sé si nos conviene salirnos en de los todo. BRICS. En los BRICS. ¿Debería estar Chile en los BRICS? Ay, no, yo ahí estoy, miren, mientras Donald Trump llegó con la sonata, digamos, como el flautista de Hamelin, y aquí las ratitas de América del Sur, vamos a tener que ponernos a correr detrás de él. O sea, está ordenándonos a todos. Oye, y está ordenando, hablando de eso, él está ordenando el bloque a punta de amenaza. Incluso, ¿se acuerdan que allá en la Argentina mandó un recado antes de las elecciones? Dijo, si Debería mandar no, uno para acá. si no apoyan a Milei, si no apoyan a Milei, olvídense de la ayuda. Y está haciendo lo mismo ahora en las elecciones de alcalde de New York, con Mamdani. Mm. Si lo votan, olvídense de la ayuda económica para New York. Se corta. Pero le ha funcionado, le ha funcionado. Eso sí, po. O Otra sea, polémica que hubo en el debate fue lo de Bolivia. ¿Ah? El ¿ya? tema de la inmigración acá con la frontera de Bolivia y los autos robados que se van para allá y los rematan. Sí. Que ¿Qué si no dijo me equivoco, Kaiser ahí? pues dijo que La Paz le iban a tener que cambiar el nombre. Y hubo unos periodistas malintencionados que dijeron que le estaba declarando la guerra a Bolivia. Eso yo lo encontré una estupidez. Ya. Yo, Y- pero yo creo dijo que que a está La Paz rayando. dijo que a La Paz No, había que cambiar el nombre. si Bolivia no asumía las consecuencias, o sea, tenía que ponerse a negociar con Bolivia y que se iba a cerrar la frontera, iban a tener que aceptar a todos los inmigrantes que vinieran desde allá, se iban a tener que volver por donde mismo entraron, porque Bolivia tiene un tratado ahora con Chile, Sí, pero claro. recibe como 10 inmigrantes diarios y entran Ah, ya. 100. Sí, claro. ¿Ah? Sí, ahora a mí me Entonces, parece curioso, disculpa Martín, pero la facilidad y la intencionalidad que suelen tener los medios para sacar de contexto a Johannes, me Ah, parece no, sí, curioso. No, no lo veo mucho, al menos con los demás candidatos. totalmente, Ahí me totalmente. noto con diferencia. No, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que una vez más, pues no se ha abordado suficientemente el rol que juega la prensa en estas épocas electorales. Yo no sé cómo todavía se pueden plantar frente a la ciudadanía como actores inocentes, digamos. ¿Ah? Eso es real. claro, Claro, y de la importancia que tienen a la hora de manipular la opinión pública, que por supuesto deriva en una manipulación electoral, también podríamos decir, porque si al final desde la prensa hacemos ver las cosas de cierta forma hacia las personas, también podemos, digamos, orientar el voto hacia uno u que otro candidato.
Entonces, que a Sí. Johannes lo estén constantemente sacando de contexto, para mí me parece que claramente ya lo están viendo como una amenaza y como un real candidato a la presidencia. Además, ese es otro tema. Hace poco salió una noticia en la tercera sobre la tendencia del alza de Kaiser que está poniendo en entredicho el pase de casa a segunda vuelta, ya Mm. que Johannes Kaiser ha duplicado su respaldo en 2 meses, pasando de un 8,2% a un 15,7%, mientras que José Antonio bajó de un 25,8% a un 19,9%. Es decir, ha habido una clara irrupción por parte de Johannes y puede también eso resultar una amenaza para ciertos sectores, al menos esa es la explicación que yo le doy para que lo estén sacando tanto de contexto. Usted, Rodrigo Díaz, ¿qué opina de esta irrupción de Johannes que se ha visto en los últimos meses? Eso es parte de lo que puede suceder en una campaña. No lo veo ni a favor ni en contra, pero si tú me preguntas a mí, creo que él va a ser presidente, la veo muy difícil. Esa es la, no, y espero en todo caso, o sea, queda claro una cosa, él entró ya y se consolida como una figura con una proyección importante dentro del sector. Ya veremos, mira, en política el tiempo va Sí. marcando cosas más allá de, de las intenciones de una determinada persona. Por ahora decirte que me preocupa mucho, que es un tema que deberíamos explorar, lo vamos a tener que explorar en el próximo programa, sí o sí, es cuál es la proyección de una alianza para gobernar entre Chile Vamos, republicanos y los nacional libertarios. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se ve Todo depende de quién fácil? ¿Se gane. ve, se ve complicada esta cuestión? ¿Cómo lo ven? Depende de quién Osandón gane. hace poco, el presidente del Senado dijo que en una eventual segunda vuelta votaría por Kast precisamente por eso, porque, o sea, por Kaiser, precisamente por eso, porque Kaiser al llegar al gobierno estaría obligado a negociar con todo el espectro de la derecha para ejercer gobernanza. Entonces a mí Oye, también me parece positivo por ese lado. Martín, ¿cómo la ve usted, doctor? Bueno, si gana Johannes, va a tener igual más poder de negociación. Entonces Chile Vamos ahí, todo va a depender también de cuántos cupos parlamentarios saque Chile Vamos. Yo creo que va a ir a la baja. Y va a tener menos poder de negociación Chile Vamos. Entonces va a ser más complejo. Pero sí o sí, probablemente vayan a tener algún ministerio. De los 9 que propone Johannes, yo creo que uno o dos va a ser de Chile Vamos. Y lo otro, yo creo que la mayor alianza de trabajo va a ser con republicanos. A diferencia Sí, de que si gana Matei, no sé si va a estar Johan en el gobierno. O sea, Claro, el Partido Nacional Libertario. y ahí tú tocas un tema súper importante, Martín, que también, que yo creo que incluso esto puede a lo mejor sonar polémico, pero para mí puede ser incluso más importante que la presidencia, y es la mayoría parlamentaria en nuestro sector de la derecha. Porque al final el presidente puede proponer, puede promulgar muchas propuestas de ley, pero al final todas estas se aprueban según lo que decía la Cámara de Diputados, el Senado. Entonces, llevando hacia la discusión hacia allá, ¿cómo ven ustedes el panorama tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja de cara a estas próximas votaciones? Rodrigo Díaz, a mí me interesa particularmente la opinión de usted, no sé qué piensa sobre esto. yo veo un buen apronte parlamentario para el sector en lo global. ¿Ah? Yo veo un buen apronte. Yo creo que a la derecha, miren, a mí me carga usar el concepto, de verdad. Cada día pienso que vamos a tener que manejarnos con otro clivaje, pero bueno, pero al sector, digamos, tanto Chile Vamos, yo creo que Chile Vamos no va a tener una baja tan considerable, no creo. Yo por lo menos va a mantener, pienso, ¿ah? Pienso, no hay datos que prevean un tan mal desempeño. Tienen figuras importantes, tienen figuras tanto para el Senado como para la Cámara, eh, pero yo creo que el sector probablemente los nacional libertarios pueden terminar dando una sorpresa ahí. Ahí yo veo un crecimiento, asumiendo que el sector de Kaiser se disputa los votos con el sector más con republicanos que con Chile Vamos. O sea, Chile Vamos está, por decirlo así, a la guaita, incluso en la presidencial. Evelyn Matei, no la den por muerta, es lo único que puedo decir. Ahora, yo creo que cualquiera de los tres que gane, un poco por la otra situación, cualquiera de los tres que gane, van a terminar todos entonando el Juntos como Hermanos, miembros de una iglesia. Entonces, es inevitable. Mira, ninguno de estos sectores va a poder hacer gobierno sin contar con los votos. Sobre todo pensando en construir una mayoría parlamentaria, aun cuando, siendo muy importante la mayoría parlamentaria, muchas de las cosas que hay que hacer en Chile hoy día no requieren dictar leyes nuevas. A lo mejor basta con tomar las que hoy día tenemos
y colocar mayor énfasis, más, por ejemplo, en la parte del reglamento de algunas leyes. Piensen ustedes lo que es el famoso reglamento, la RUFA, ¿ah? Las reglas de uso de la fuerza, todavía esas cuestiones no se dictan y es una cosa más administrativa que legislativa. Claro, ¿Ah? Claro, falta ahora, voluntad claro, política. exacto. Claro, ahora Lógico. referente al tema del Parlamento, como bien usted dice, Chile Vamos siempre ha estado fuerte, digamos, pero ahora igual existe cierta tendencia hacia lo que es la izquierda, o sea, la derecha más dura, por ende, al menos yo personalmente espero que salga más gente del pacto social cristiano, republicano y nacional libertario más allá de Chile Vamos. Sí, no, Ahora, perdón, claro, ahora perdón. referente a de ella, Dale, perdón, bien yo creo mismo de que tal vez a lo mejor no necesita la promulgación de muchas leyes, pero sí también se necesita mayoría en la Cámara para frenar también ciertas leyes que puedan a lo estamos de mejor ser acuerdo. dañinas para el país. Estamos de acuerdo. Yo en eso coincido, incluso creo que sería bueno dejar, digamos, poner en revisión algunas de las leyes dictadas en este periodo. Que sería bueno, sobre todo estas cosas que son estas agendas medio delirantes que se trajeron a Chile, digamos, eh, que es una cosa horrorosa, digamos. O sea, tiene el lenguaje inclusivo para designar desde la Cámara de Diputados, pues ahora es un pecado si dice Cámara de Diputados, pues tiene que ser de diputadas y de diputados. Y eso lo pusieron en el reglamento de la Cámara, creo, se aprobó no sé por qué vía, digamos, pero una cosa increíble, insólita, hasta el tema de cómo eso permea en los colegios, en la educación. Entonces, a lo mejor esas cosas sí va a haber que revisarlas y es bueno tener una buena mayoría. Yo creo que, insisto, va a haber un buen desempeño del bloque en general. ¿Mm? Eh, lo único que yo lamento a propósito de este tema de las elecciones es considerar que hay cierto tipo de figuras que han sido muy nefastas, aquí en la región de Valparaíso, por ejemplo, que en las encuestas están marcando votaciones importantes de cara a lo que va a ser la parlamentaria, que yo no logro explicar qué diablos pasa. ¿Ya? Ese es Sí, un tema. Y lo otro, que me parece que hay un nivel alto de desconocimiento de la población. O sea totalmente de acuerdo. y que por lo tanto vamos a tener que esperar a terminado el ejercicio electoral para recién ahí hacer algún tipo de cálculo. ¿Ah? O sea, hay escenarios abiertos todavía. Mm. Así es. Se pasó volando. Así Sí, se nos es. pasó hablando. Estuvo bastante entretenido este segundo bloque, no sé si quiere cerrar usted, Rodrigo Díaz. Bueno, nada, pues yo cierro siempre invitando a las personas que nos escuchan y a los panelistas a que tratemos de mirar la realidad como es, no con estas camisas de fuerza mentales que a veces nos tratan de imponer. No puedo dejar de decir que la libertad es uno de los bienes, creo que es el bien más importante que podemos tener en una sociedad, pero para mí la única auténtica libertad que existe es la libertad de conciencia, por sobre todas las cosas. ¿Mm? Entonces, en una sociedad que ha perdido el orden público, pero que está obsesionada con el control, yo digo, orden público queremos orden, necesitamos que venga un Chile con orden público, pero sin control de las cabezas, de las mentes, de los cerebros. Sí, dejen en paz a las personas. ¿Ah? Entonces, espero que el próximo gobierno, y eso una expresión de deseo, y yo creo que así va a ser, se cuadre con el orden público, pero la Corte con esa cosa tan totalitaria de querer controlar a todo el mundo como debe pensar, etc. Así que, bueno, eso, y les dejo un gran saludo, Martín, Cristóbal, muchas gracias a ustedes por la participación y también el micrófono suyo, brevemente. ¿Alguna Estamos palabra? listos, parece. Estamos listos. Muchas gracias a todos por Muchas escucharnos. gracias, Nos vemos Rodrigo, y ojalá, como usted dijo, en la derecha gobernar juntos como hermanos. Juntos como hermanos, así será, acuérdense, ya, el mejor pegamento es cuando se llega al poder. Así que un gran abrazo, saludos y bueno, a los que escucharon este programa el día de hoy, nos estamos viendo la próxima semana para un programa que promete. Va a ser muy entretenido de cara a lo que va a ser el acto electoral. Nos vemos, chao.